ha pasado de muerte a vida. Radio Cristo la Piedra Angular presenta tu programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Saludos, bendiciones. Este es el día que hizo el Señor, viernes. Aquí estamos. De nueva cuenta, como cada viernes, les saludamos, les bendecimos y les esperamos a las 7 de la tarde todos los viernes. Saludamos con mucho cariño a nuestra audiencia y hoy estaremos hablando sobre lo que es la gracia que Cristo vino a establecer. Vamos a basarnos en lo que es la historia de la mujer adúltera, una historia que no es muy bonita, pero que enseña la gracia, enseña la misericordia, enseña el perdón, enseña las nuevas oportunidades, los nuevos comienzos, nos abre el camino para vivir diferente. Y el texto clave, Juan 3:17, que dice de la siguiente manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Qué hermoso! Y esta historia lo demuestra. La mujer adúltera. Suena feíto, pero vaya a ver qué lindo lo que sucedió cuando esta mujer fue dejada sin culpa. Fue liberada para vivir diferente. Vamos a leerlo para que usted identifique también aquí el sistema religioso hipócrita. Habla de una hipocresía religiosa, de un sistema que hoy día también lo vemos, a diario vemos unas actitudes muy extrañas que exhiben algunos religiosos, porque Cristo no vino a traer religión, y cuando se raya en la religiosidad, sabemos que ahí no está Cristo, ahí no está el Evangelio. Cristo vino a traer el reino de los cielos a la tierra. Y religión no es el Evangelio de Jesucristo, no es el reino. Vamos a ver la palabra, vamos a estar también viendo aquí lo que fue el tiempo antiguo, la pena máxima para ciertos pecados. La lapidación, si usted no conocía esta palabra, eso es apedreamiento. Vamos a leerlo para que usted, para que todos aquí, ¿verdad?, nos ilustremos. Dice el capítulo 8 de Juan, a partir del verso 2, dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué hermoso. Vean. Miren, aquí ellos querían acusarle, querían que Jesús contestara algo indebido. Ellos decían: bueno, si Jesús dice que hay que apedrearla,
pues va a tener problemas con Roma, porque Roma, ellos vivían bajo Roma y Roma impedía que los israelitas, los judíos, pudieran ejercer esa acción sin que ellos sean que decidan. O sea, ellos no podían hacerlo porque estaban bajo Roma, o sea, no podían hacerlo. Y si Jesús decía que no había que apedrearla, claramente iba a estar en contraposición con lo que era la ley de Moisés. Entonces el pueblo era el que iba a estar en contra de Jesús. Así que ellos querían poner a Jesús entre la espada y la pared. Pero antes de introducir, quiero hablarle de lo que es la lapidación. Era que la ley de Moisés decía que ciertas personas que cometían ciertos pecados debían ser apedreados. Por ejemplo, en Deuteronomio 22:22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ese era el propósito, quitar el mal, quitar el pecado, pero no solo por adulterio apedreaban a las personas, sino que también lo hacían por las personas que apedreaban a las personas que hacían idolatría y blasfemia. También en el matrimonio, a los que cometían bestialidad, o sea, en el área sexual no era solamente el adulterio, sino también el bestialismo y el homosexualismo. Y ustedes saben que idolatría para el Señor es como infidelidad. El Señor así lo ve. Entonces, por eso esas personas eran también apedreadas si se encontraba a alguno del pueblo de Israel rindiendo tributo, adorando a un Dios que no fuera Jehová, Dios de los ejércitos. Y Dios había establecido que no se hiciera imagen de ninguna cosa, de ninguna persona, de nada, ni lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. No podían hacerse imagen de nada de eso. Por eso es que hoy la iglesia cristiana, si usted va a una iglesia cristiana, usted no va a ver ninguna imagen, porque la Biblia manda que no se haga imagen de ninguna cosa, porque solo a Dios debemos adorar y Dios es invisible. Entonces Dios nunca se nos ha mostrado. Entonces, ¿cómo vamos a tener una imagen de Dios al cual no hemos visto? Y la idea es que nosotros nos comuniquemos espíritu a espíritu. No necesitamos ver una imagen para comunicarnos con el Dios Altísimo. También se lapidaba a las personas que habían cometido homicidio premeditado, a los que hacían rebelión extrema, a los que profanaban el día de reposo también. Y también esto se hacía público, o sea, todos tenían que lanzar la piedra porque todos participaban. Y esto simbolizaba que la comunidad repudiaba la acción cometida, porque esa acción le afectaba a todos. Entonces, esas eran leyes que se realizaban antes. Pero fíjense, hoy en día hay 52 países, mundialmente hablando, que todavía ejercen la pena capital, la pena de muerte. Y en algunos lugares también se sigue usando apedrear personas. Eso es tomar la justicia en su propia mano. Lo hemos visto por televisión que la misma comunidad a veces se va en contra de algún ladrón o de algún violador, alguna persona que realiza una acción así tan tremenda. Entonces, eso sigue existiendo. La pena de muerte existe, pero es ya para casos extremos, personas que han cometido homicidio culposo o homicidio agravado, o estas personas que realizan muertes como los capos que matan un montón de personas, o en la guerra que lesa humanidad es la palabra, estos dictadores que matan un montón de personas y todos esos casos extremos que hoy existen, porque mientras hay humanidad hay pecado y hay maldad, entonces siguen existiendo casos extremos
donde todavía se realiza la pena de muerte. Aquí Jesús, en la historia, Jesús le cambia el espejo, lo voltea hacia ellos. Y primero, Él los deja en silencio, se voltea cuando ellos le traen a la mujer y le dicen, ¿tú qué dices? Y Jesús se voltea y empieza a escribir en la tierra. Pero fíjense la capacidad intelectual de Jesús, la sabiduría, que Él los deja pensar, los deja un rato ahí, como que se cuezan en su propio caldo, ¿verdad? Cuando Jesús hace esto, ellos rápido se van a la escritura al ver la acción de Jesús escribiendo con el dedo. Porque en las escrituras, cuando se habla del dedo de Dios, se está hablando de autoridad divina. También se está hablando de juicio. Porque en varias ocasiones la Biblia habla de un dedo que escribe en la pared. En una ocasión a un gobernante se le acusó, se le juzgó con una lectura en la pared escrita por un dedo. Sabía que ese dedo había venido del cielo, de parte de Dios, para juzgar a este hombre porque había transgredido las leyes. Había él usado los utensilios del templo para emborracharse con sus secuaces. Y eso a Dios le molestó, y porque Dios esto lo ve como abominación en su presencia. Y la escritura decía, ha sido pesado y hallado falto. Y decía que su reino había sido cortado y entregado a sus enemigos. Se hablaba de juicio. Y la otra ocasión también, cuando Jesús habla cuando Jehová en el Antiguo Testamento, que eran a lo que ellos le llamaban las escrituras, que era el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos y Deuteronomio, también los profetas mayores y menores, eso eran las escrituras para ellos, y ellos se las sabían de memoria porque ellos la interpretaban y la enseñaban al pueblo. En Daniel 5:5 es que habla de este rey que fue juzgado, y de la misma presencia del Señor fue enviada esta mano con un dedo que escribía, ¿verdad? También en Jeremías 17:13 decía lo siguiente, en la última parte del verso dice, los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Nadie sabe realmente qué era lo que Jesús escribió en la tierra. No sabemos si fueron los nombres de ellos, si fueron los pecados de ellos, si fue una declaración de juicio contra ellos. No sabemos, pero sí sabemos que esta acción de Jesús los hizo a ellos trasladarse hacia las escrituras, y es muy posible que ellos recordaran esto que está escrito. Entonces por eso ellos se fueron yendo uno por uno, desde el mayor hasta el menor, porque su conciencia, fíjese, su conciencia les acusaba. Y es que nosotros a veces queremos acusar y no nos vemos a nosotros mismos hacia adentro. Cuando yo acuso, estos tres me acusan a mí. Entonces, a veces nosotros hemos cometido pecados mayores que esas otras personas a las cuales nosotros queremos matar, queremos acusar, queremos juzgar, queremos condenar. ¿Y nosotros qué? ¿Acaso somos perfectos, santos, inocentes? No lo somos. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado, todos hemos fallado en algún momento de nuestra vida. Por tanto, no somos perfectos y por tanto, no somos jueces. El único que podía juzgar era Jesús, porque era el único que no había cometido pecado. Entonces, esta acción de Jesús estaba cargada de simbolismo. Esto tenía una connotación de juicio para ellos, porque le dio chance para que ellos se analizaran ellos mismos. Después que le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y se fue nuevamente a escribir, así, seguir escribiendo en la tierra. Y cuando ellos entonces se hubieron apartado, entonces Jesús se dirige a la mujer. Imagínense aquella señora que fue arrastrada hacia ese lugar, donde ahí tenía que estar el hombre también. Vea el estigma, vea cómo era la mujer tratada, vea cómo los religiosos eran machistas. A la mujer se le tenía como un cero a la izquierda.
Lo que ella dijera no tenía ningún valor, no tenía ninguna importancia para ellos. Al hombre debieron traerlo y no lo trajeron, porque la idea de ellos era condenar a la mujer sin derecho a réplica y acusar a Jesús por haberla condenado, porque eso es lo que ellos querían, que Jesús dijera, sí, hay que apedrearla, para luego que Jesús tuviera entonces problema con Roma. O que si Jesús decía, no, hay que perdonarla, pues entonces tenía problemas con la ley de Moisés. Pero Jesús había venido a cumplir la ley, y Él cumplió la ley, porque Él le dio una salida, porque no solo Él había venido a cumplir la ley, pero también Él había venido a establecer la gracia y la misericordia. El nuevo pacto, Él venía a establecerlo, pero no lo podía establecer definitivamente porque Él no había todavía muerto por el pecado. Entonces vean lo delicado, cuán tremendamente difícil fue para Jesús introducir la gracia cuando Él llegó en un lugar donde se vivía bajo la ley. Yo quiero que usted entienda esto, lo complicado que era para Jesús establecer el reino, predicar el evangelio y actuar en misericordia, en amor hacia los pecadores, porque había acusadores. La ley acusaba, ellos acusaban en base a la ley y en base a sus normas, ¿verdad? Entonces, para Jesús fue muy difícil redefinir todo el sistema de sacrificios. Establecer de que ya el perdón de pecado no iba a ser por sacrificio de animales, sino que Él mismo era que se iba a entregar por el pecado de la humanidad. La autoridad divina, establecer la autoridad divina. ¿Cuántas veces Él sanó a una persona en sábado y ellos lo acusaban y lo querían matar? Pero Jesús les llegó a decir, yo soy dueño del sábado. El sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Entonces, era difícil, era complicado cuando Jesús quería sanar personas, quería perdonar personas, quería ejercer el amor y la misericordia, la compasión hacia otras personas, porque se encontraba con aquellos religiosos que solo le importaban sus rituales y sus normas, sus leyes, su religiosidad. La hipocresía de ellos era como una enfermedad porque ellos no ejercían la ley como era, porque la ley no fue para condenar, la ley era para ayudar a las personas, para que las personas pudieran salvarse. Entonces Jesús llevó la ley al corazón y a la intención humana, a un nivel profundo de la conciencia, por el nuevo nacimiento espiritual que Él venía a traer. Eso Jesús lo hizo. Después que Él murió, Él estableció eso en nuestros corazones cuando envió al Espíritu Santo para cambiarnos, para transformarnos, para que podamos tener comunión con Él, que su presencia nos acompañe, nos transforme, nos haga una nueva criatura cuando creemos en Él y le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Esto es el cambio que sucede en nosotros, el nuevo nacimiento espiritualmente hablando, donde empezamos a cambiar y a ser transformados. Pero en ese momento Él todavía no había muerto, entonces era lo complicado. Jesús tuvo que cumplir en su totalidad la ley. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él cumple la ley a plenitud, para abolir el antiguo pacto y traer el nuevo pacto basado en la gracia, que trae el perdón por medio de la fe en Jesucristo, ya no por el esfuerzo humano de cumplir la ley, sino por la gracia que Dios había establecido, donde ahora Dios elegía perdonar en vez de condenar, porque Él había venido a salvar, mas ellos no le permitían que Él estableciera lo que Él había venido a traer. Porque antes era, bajo la ley era, el que cumple la ley vivirá por ello. Hagan estas cosas y vivirán por ello. Pero ahora con Cristo es que vivimos por Cristo, quien pagó el precio
por nosotros. El precio de nuestro pecado Cristo lo pagó en la cruz del Calvario y hoy vivimos por Él, por su gracia y su misericordia. Entonces la gracia no destruye la ley, sino que la satisface. A través de Jesús se ofreció el perdón y la transformación interior a través también de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hoy en día tenemos ese privilegio, pero también este relato nos enseña que nosotros debemos hacernos un autoexamen. Cada vez que queramos juzgar a alguien, debemos autoexaminarnos a nosotros mismos y mirar nuestras faltas y nuestras debilidades antes de señalar los errores ajenos, ya que a veces nuestros errores son mayores que los demás. Dios rechaza la hipocresía, la religiosidad hipócrita. Dios la rechaza porque un religioso se cree perfecto. Un religioso impone, un religioso quiere que se cumplan leyes. La religión quiere que se cumplan normas. La religión te dice no hagas esto, no hagas aquello, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer esto más. Pero eso no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es a través de la fe, a través de la gracia, a través de creer en Él, de recibir el Evangelio, de conocer su palabra y obedecer esa palabra. En una ocasión Jesús le tuvo que decir a ellos que la ley dice que un adúltero tiene que pagar por su adulterio, pero que aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que el pecado también existe interiormente, en el deseo del hombre, la actitud interior de la persona. Dios la ve y Dios ve la intención del corazón. Y eso delante de Dios también es juzgado. O sea que a veces nosotros pensamos que por no haber realizado el hecho, estaríamos bien. Pero cuando nosotros maquinamos cierto pecado en nuestra mente, en nuestro corazón, ya Dios lo ve como un pecado. Entonces, es un espejo que nos refleja a nosotros, porque todos hemos pecado y también en algún momento hemos enfrentado acusaciones, tanto de otras personas como de nuestra propia conciencia, como aquellos hombres allí. Ellos salieron acusados por su conciencia y se sintieron avergonzados y con necesidad de perdón, igual que la mujer. Así nosotros, ¿cuántas veces no nos hemos sentido así también? Necesitados del perdón, necesitados de la gracia y la misericordia de Jesucristo. Así que Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella le dijo, ninguno. Todos se han ido. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Le está diciendo, no necesitas vivir así, tienes la oportunidad de vivir diferente, puedes tener una vida diferente. No necesariamente tienes que seguir pecando. Esa es la puerta que Dios abre para nosotros, la puerta del perdón, la nueva oportunidad, el camino nuevo y vivo que Él abrió en la cruz a través de su sangre, de su cuerpo. Él se entregó para que nosotros tengamos esa oportunidad de salvación y vida eterna, esa oportunidad de ser diferente, de tener una nueva vida, una nueva historia. Cada vez que una persona viene a Cristo y se entrega, recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu viene a morar en su vida y empieza la persona a cambiar, a caminar de la mano de Jesús. En su palabra dice cómo hay que caminar. Entonces ahí es como que se abre una puerta hacia una nueva historia, se escribe un libro, una nueva historia, donde lo viejo pasa y se establece lo nuevo. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces,
como conclusión, esta historia nos muestra cómo Jesús ve el pecado y cómo lo trata. O sea, el Señor no niega que hemos pecado, el Señor no negó que ella había pecado, pero le dio la oportunidad de resarcir el daño, de ser diferente, de hacerlo diferente la próxima vez. Dice que la gracia y la misericordia triunfan sobre el juicio. Nos enseña que el amor precede a la ley. La gracia está disponible. Que Jesús no niega el pecado, pero ofrece una salida basado en su gracia. Que la religión no es para golpear, sino para levantar y sanar. Que la Escritura es medicina y salvación, no condenación. Que Dios nos recibe como estamos y luego nos limpia. Que Él nos ve más allá de nuestro pecado, porque su amor es mayor. Él ofrece un camino al cambio de vida, un camino a la redención. Que la ley dice, cambia y serás aceptado, pero la gracia nos dice, eres aceptado, ahora puedes cambiar. Qué hermoso, ¿verdad? Y esa es la palabra que hemos traído para el día de hoy. El Señor tiene una nueva historia a escribir junto a nosotros. Hemos pecado, sí, pero Él no nos condena, porque Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que recibe a Cristo como Salvador personal y empieza a escribir tu nueva historia. No de forma religiosa, porque la religión no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es el que está escrito aquí en su palabra y es basado en la gracia, en la misericordia, en el perdón, en el amor, en la nueva vida, en el cambio, en las nuevas oportunidades, en que aunque ya estés en el Evangelio y si le fallaste al Señor, puedes ser perdonado. No te alejes del Señor si pecaste. Ven a Él arrepentido y Él hará en tu vida una nueva historia. Así que Dios les bendiga. Gracias por su sintonía. Los esperamos nuevamente el próximo viernes a las 7 de la noche. Y si usted vive en el área de Trenton, Nueva Jersey, estamos aquí en la número 50 de la North Clinton Avenue. Los domingos al mediodía hay servicio, culto al Señor. También a las 10 de la mañana hay escuela bíblica. Puede traer sus niños, puede venir usted a recibir clase bíblica. Al mediodía entonces está el culto. A las 5 de la tarde también hay otro culto, hay otra actividad donde también se predica el mensaje de la palabra del Señor. Los martes a las 7:30 también. Y para los jóvenes que hablan inglés, los jueves a las 7 de la noche están los jovencitos. Los que hablan español están los sábados también a las 7. Y cada día hay una actividad diferente. Acérquese a nuestros medios para que aprenda la palabra del Señor y para que juntos trillemos este camino tan hermoso del Evangelio de Jesucristo y que podamos nosotros disfrutar del reino, porque el reino de los cielos está aquí en la tierra y es para nosotros. Gracias por su sintonía. Denle un poderoso like a este mensaje y comparta para que otros también reciban el mensaje de salvación. Dios les bendiga. Creados para la Eternidad, un programa de Radio Cristo La Piedra Angular que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.